chavales, ¿cómo estáis? Me voy a poner las gafas, que así lo veo mucho más claro todo. Vamos a explicar en este vídeo las áreas de las figuras planas, como los cuadriláteros, como los triángulos y como los círculos, ¿de acuerdo? El otro día lo explicamos un poquito en la videollamada, pero creo que no quedó del todo claro. Entonces, como quiero que os lo sepáis perfecto, con este vídeo así lo podéis ver cuantas veces queráis, ¿vale? Venga, acercaos, que me he inventado una pizarra chulísima, casi como la de clase. Para entender bien el concepto de área de una figura plana, es importantísimo que tengamos en mente qué era la superficie y qué es el perímetro. Vamos a empezar por el área de los cuadriláteros, ¿de acuerdo? Un cuadrilátero sencillo, como por ejemplo un rectángulo. Imaginaos que este rectángulo mide en este lado 5 centímetros y en este otro lado 3 centímetros. ¿Sí? Ya sabemos, por sus características, que es un paralelogramo, tiene dos ángulos iguales 2 a 2 y que lo componen 4 ángulos rectos de 90 grados, ¿no? Esto lo sabemos porque lo hemos estado viendo en el tema anterior. Bien, ¿cómo calculamos el área? El área es el espacio que ocupa, en este caso, esta figura. De la misma forma que calculábamos la superficie de un terreno multiplicando un lado por el otro, en este caso es lo mismo. Lo que pasa es que a un lado le vamos a llamar base y a otro lado le vamos a llamar altura, al lado contrario, ¿vale? Utilizamos uno de base y el otro de altura. Podríamos hacerlo al revés, podemos utilizar el de 3 centímetros de base y el de 5 centímetros de altura. Da igual porque el área seguiría siendo el mismo. Entonces, como tenemos que multiplicar un lado por el otro, el área de un cuadrilátero es multiplicar la base por la altura. O lo que es lo mismo en este caso, multiplicar 5 por 3. 5 por 3, lo pongo aquí debajo, son 15. Ahora viene la madre del cordero, la cordera. Aquí, en la base, lo hemos medido en centímetros. En la altura lo hemos medido en centímetros. ¿Por qué? Porque es la distancia desde un punto hasta otro punto. En el caso del área y de la superficie, lo ponemos en centímetros cuadrados. Cuidadín. Centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque lo que estamos midiendo es superficie. Estamos midiendo el espacio que ocupa. Como multiplicamos un lado por otro lado, utilizamos como las potencias el exponente al cuadrado, ¿vale? ¿Qué pasa si la figura plana, en este caso el cuadrilátero, no es un rectángulo con los ángulos rectos, sino que es un romboide, por ejemplo? Ya no tiene los ángulos rectos, tiene 2 ángulos obtusos y 2 ángulos agudos. Tenemos que calcular la altura de la misma manera, ¿no? Buscamos una base, que en este caso vamos a poner este lado de aquí, con 5 centímetros, pero la altura hemos dicho que tiene que formar un ángulo de 90 grados con respecto a la base. Claro, ¿cómo lo puedo hacer? Pues tengo dos opciones. Puedo irme a los vértices contrarios al de la base, por ejemplo, este o este, y trazar una perpendicular a esa base. Lo he dibujado. Bueno, más o menos, lo entendéis. Una perpendicular que forme un ángulo de 90 grados. Puedo hacer lo mismo con este, prolongar la base, alargarla, estirarla, y trazar una perpendicular que forme 90 grados con esa prolongación. Y ahí mediría cuánto mide desde este punto hasta este. Vamos a imaginar que, por ejemplo, son 4 centímetros, entonces el área volvería otra vez a ser lo mismo. Entonces multiplicaría 5 por 4, que me daría 20, y serían 20 centímetros de nuevo cuadrados. Vamos con las áreas de los triángulos. Sabemos que un cuadrilátero está formado por 4 ángulos, 4 lados, ¿vale? Y que la suma de sus lados siempre va a ser 360 grados. Si sumo este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, 360 grados. ¿Qué pasa con los triángulos? Vamos a dibujarnos un triángulo a partir de este cuadrilátero.
este triángulo es la mitad del cuadrilátero, ¿no? Y suman, todos los ángulos de los triángulos suman 180 grados. Entonces, si yo utilizo como base esta, por ejemplo, este lado, y mide este lado 4 centímetros, y utilizo como altura este, y mide 4 centímetros también, el área del cuadrilátero sería 4 por 4, ¿no? Porque sería base por altura, 4 por 4, 16 centímetros cuadrados. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de áreas de triángulos y hemos dicho que es la mitad de un cuadrilátero. Pues si es la mitad de un cuadrilátero, lo que hacemos es partirlo de 2 y lo dividimos entre 2. Entonces sería 4 por 4, 4 por 4, partido de 2. Es decir, 4 por 4, 16, entre 2, 8. 8 centímetros cuadrados. Ya vimos en el tema pasado que tenemos varios tipos de triángulos. En función de cómo sea el triángulo, la altura estará en un sitio o en otro. Si nos vamos a un triángulo de este tipo, donde cogemos como base este lado, la altura siempre estará en el vértice contrario al de la base. Y trazaríamos la perpendicular a partir de ese vértice. Madre mía, qué mal dibujo. Entonces tiene que formar esa perpendicular, esa altura tiene que formar un ángulo de 90 grados con respecto a la base. Y luego mediríamos esa altura. Si tenemos un triángulo obtusángulo, como es este el caso, y cojo de base este lado, nos pasaría lo mismo que en el romboide que hemos hablado antes. Tendríamos que prolongar la base y trazar una perpendicular y el punto donde coincide, y este punto sería la altura. Bien, ahora que ya sabemos cómo se calcula el área de un cuadrilátero y el área de un triángulo, vamos a ver cómo se calcula el área de un círculo. Pero antes de eso, necesitamos saber qué es eso de la longitud de la circunferencia. Bien. Dibujamos un círculo, una circunferencia, con un centro, y sabemos que el perímetro de una figura plana es la suma de los lados, en el caso si fuera un cuadrilátero o un triángulo. Pues en el caso de la circunferencia, el perímetro es lo mismo que la longitud, la circunferencia. Y es como si yo pusiera una cuerda en este punto y lo fuera poniendo alrededor, 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 hasta llegar a este punto. Luego lo estiraría y me daría una distancia. Esto sería la longitud de la circunferencia. ¿Qué pasa con la longitud de la circunferencia? Si cogemos la longitud de la circunferencia, L, esta, y la dividimos entre el diámetro, siempre nos daba el mismo número. 3,141592, etcétera, etcétera. Pero nosotros vamos a dejarlo solo en 3,14. A este número lo llamaron pi. Pi. Ahora que sabemos qué es pi, qué es la longitud de la circunferencia, ya podemos averiguar cómo se calcula el área de un círculo. ¿Cómo? Muy sencillo. Vamos a empezar partiendo de una figura plana. Una figura plana como por ejemplo un hexágono. Y voy a dibujar dentro de este círculo un hexágono regular, o lo más regular que pueda, porque claro, con mis manos. Bueno, no me ha quedado mal, ¿no? Si a este hexágono unimos cada uno de los vértices con el centro del círculo, nos van a quedar 6 triángulos, ¿no? ¿Vale? Bien, hasta aquí diréis, bueno, ¿para qué sirve esto? Pues muy fácil. No sabemos calcular el área de un círculo, pero sí sabemos calcular el área de un triángulo, ¿verdad? El área de un triángulo hemos dicho que era... Área de un triángulo era base por altura partido de 2. Pues aquí tenemos un triángulo.
Y es que aquí tenemos otro. Como tenemos 6 triángulos en este caso, tenemos que coger una base. Vamos a pensar que la base es el lado que está más cerca de la línea que marca la circunferencia y una altura. ¿Qué pasa con la altura? Que si yo cojo un polígono regular que tenga más lados, por ejemplo un eneágono, esta distancia entre la base y la línea de la circunferencia será más estrecha, mucho más estrecha, ¿no? Hasta el punto, vamos a intentar... Bueno, pero imaginaos que nos sale aquí un polígono con muchos lados y, claro, está mucho más cerca y la distancia de este triángulo, esta altura, estaría mucho más cerca de la línea. Entonces, claro, ¿qué quiere decir? Que esta base, para calcular el área del círculo entero, necesito todas las sumas de las bases de todos los triángulos, ¿no? Entonces, sumaremos todas las bases de todos los triángulos. Vale, pues las bases por la altura partido de 2. Pero claro, sí que sabemos que la suma de las bases es la longitud de la circunferencia. Entonces, esto es igual. ¿Cómo sacamos la longitud de la circunferencia? La longitud de la circunferencia la sacamos de lo que estábamos hablando antes. Si la longitud la dividíamos entre el diámetro, nos daba el número pi, ¿no? Bien, si yo en una igualdad así cojo el diámetro y lo paso al otro lado, lo que aquí está dividiendo, aquí pasa multiplicando. Entonces, tendríamos que la longitud de la circunferencia sería pi por el diámetro. Pues entonces ponemos aquí, vamos a sustituir la longitud de la circunferencia por pi por el diámetro. Es decir... ¡Qué lío, ¡Qué lío! Pero ya veréis cómo lo vais a entender fenomenal. ¿Qué le pasa a h? H es la altura, pero es la altura del triángulo. Y si hemos dicho que la longitud de la circunferencia van a ser la suma de las bases, h, la altura, va a ser el radio. Es decir, la distancia entre el centro y cualquier punto de la circunferencia, lo que mida. Entonces, h, en vez de poner altura, vamos a poner radio. Tenemos aquí pi y tenemos diámetro. El diámetro es 2 veces el radio, es decir, es pi por 2 por r y luego por el radio que nos queda, partido de 2. Y ya por último, el último paso, que ya lo vais a entender fenomenal. Algo que tengo multiplicando arriba y dividiendo arriba por ese mismo número, se elimina. De la misma forma que si a vosotros os dan la propina, os dan 5 euros, os lo multiplican por 2, de repente tenéis 10, pero luego os lo vuelven a dividir entre 2, volvéis a tener 5. Y os habéis quedado como estabais, ¿no? Pues esto es lo mismo. Si yo multiplico a 2 arriba y luego lo divido entre 2, es exactamente lo mismo. Así que lo cogemos y lo quitamos. Y nos queda pi por r por r. O lo que es lo mismo, r por r, r al cuadrado. Es decir, para calcular el área de un círculo, lo que tengo que hacer es multiplicar al radio por sí mismo y a la vez por el número. Bueno, pues ahora para resumir, solamente queda apuntar las fórmulas que nos tenemos que saber para calcular el área de un cuadrado, de un triángulo y de un círculo. Resumiendo, el área de un cuadrilátero será base por altura. El área de un triángulo será base por altura partido de 2. Y el área de un círculo será pi por el radio al cuadrado. ¿Ya? Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 10.